antes conocido como Traían de Vuelta al Cupín. Traíanlo de vuelta ya, hace falta. Nosotros tenemos a Roberto Farid. No, no pasó, yo ya no pongo mi letra. Bueno, Roberto Bin Laden. Nunca lo he hecho ni lo volvería a hacer. Roberto Bin Laden, ahorita está de moda la guerra contra Irán. Ojalá que nos cale más, porque sirvió mucho. Bueno, la verdad todavía no nuestros temas, pero ya han visto que hemos dado los indicios. Es inevitable. El Islam está en guerra con cualquier otra cosa que no sea el Islam. Entonces, no se podía evitar. Y para ustedes muchos no lo sepan, pero esta guerra la ha combatido Estados Unidos durante años. Inclusive desde que yo era niño, no sé si te acuerdas que con Irak, Irán, Golfo Pérsico, la famosa guerra del Golfo Pérsico. contra la de Rambo 3, que no me acuerdo, Afganistán. Entonces no es nuevo y todavía se va muchos años atrás. Se va todo el tiempo de los colonos, que los musulmanes, y mucho más atrás, de hecho son las cruzadas. Y pues la verdad, hasta que no se extermine esta secta, siempre va a haber guerras. Lamentablemente pasa si quedan los rencores de una generación, vuelven a aparecer. Si quedan los rencores de esa guerra y la siguiente generación vuelven a aparecer. Entonces sería mejor que los líderes o los que promueven eso, mejor en alguna guerra desaparecieron, ¿verdad? No les deseamos mal, pero... Es que el detalle es que filosóficamente, o sea, la estructura filosófica del Islam está llena de rencor. Y aunque no está llena de rencor, incita a la conquista. En los movimientos radicales del judaísmo pasa lo mismo, porque antiguamente pues, la Biblia, que pues ahí parte el cristianismo, era un libro de conquista, de guerra y de cómo tratar dignamente a tus esclavos y cómo compartir. Bueno, de hecho, en esa etapa del pueblo judío era una teocracia. O sea, Dios les decía dónde sí y dónde no. Y a veces desobedecían. Y precisamente lo que está pasando en Irán. Investiguen la revolución de 1979, de cómo Irán quería terminar con el reino para moverse a la democracia. Y cuando lo consiguieron, los estaban ayudando los musulmanes, los árabes. Y tómala. Cuando estaban más débiles, cuando habían ganado, los traicionaron e instalaron una teocracia. Que van a aprovechar el momento también. Es lo que me gustaría en ahorita, si llegara a pasar una guerra, pues así algo que eso da una oportunidad a que se vuelvan a reinventar los países, ya que pasó todo el asunto. Ahora que se reinventen para bien, ¿no? Como dices, es que en aquel tiempo se reinventaron pero para mal. Lo que pasa es que mientras no se eliminen de nuevo estas filosofías, estas sectas, va a volver siempre. Porque son sus fundamentos. Vean Japón, ellos son centuristas. Y ellos en lugar de guardar el rencor fue de, bueno, perdimos, el momento de mejorar. Y llegó a ser una gran nación. Ahorita ya está teniendo sus problemas por ser tan próspera. Luego hablaremos tal vez de Japón a detalle. Pero hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que, bueno, surgió ahorita que estamos con como serie de terrorismo semántico, ustedes lo han visto, que estamos analizando las palabras y cómo las están torciendo por cuestiones políticas, queriendo convertir lo bueno en malo, lo malo en bueno, el pastel en caca y la caca en pastel. Buena analogía. Y torcer la mente, porque al final de cuentas eso es lo que buscan, malentender las palabras para distorsionar la mente de las personas y hacerlas actuar mal. Las mentiras, las palabras se tratan de mentiras, ¿no? Y al final de cuentas las personas no pueden pensar adecuadamente porque no tienen las definiciones correctas. Entonces hoy vamos a hablar de la pobreza, un poquito más específico, por qué Latinoamérica es pobre. ¿O quieres hablar de la pobreza en general? Pues ya vamos empezando por el significado de pobreza, porque esa fue la idea de este programa. Cuando comentaste de hacer esta serie de terrorismo semántico, me acuerdo que me preguntaste que te diéramos ideas de qué palabras se podrían entrar dentro de esta categoría de palabras utilizadas para terrorismo semántico. Y yo te comenté la de pobreza, porque la palabra pobreza, su significado a grandes rasgos es que produce. Yo le dije, pues eso es casi un insulto para la
esa bolera de ahorita, porque decirle a la gente trabajadora, a los que producen más, eres pobre, o sea, produces poco, es casi un insulto, ¿no? Entonces esa palabra no es que se esté malinterpretando de la historia, es muy grande. Pues por ejemplo, ya vimos en la serie de terrorismo que esa produce, pues, obviamente Adriana también como una actividad denigrante, pero como ellos eran realmente los verdaderos, ellos empezaron a querer tomarse la bandera de este... Bueno, ya hablando de la palabra, estaba investigando que cada país tiene su palabra particular para referirse a la gente pobre, con diferentes significados. Por ejemplo, en Alemania la palabra que usan para referirse a los pobres no saben exactamente de dónde proviene, ya que significa el cara de la gente. Ellos al hablar de una persona pobre se refieren a eso, a alguien que se separó. Entonces la riqueza está en tu poder social. O sea, cada país lo ve diferente, ¿no? Y aquí en México, usando la palabra pobre, viene de otras dos palabras. Paupérrimo es algo que no es muy elaborado. La palabra paupérrimo, pauper, viene de otras dos palabras, que es algo así, pocus o pauperi. La palabra pocus significa poco. La palabra paeri o pair es una palabra que usaban en muchos siglos. Pero mira, este animal no me... ¿Cómo las feministas? En patos, desiertos. Entonces son una pobre, digamos. Entonces la palabra pobre la usaban al principio los ganaderos, que son los animales que no les producían. Y luego con los agricultores dijeron, vamos a usar eso para los cultivos que no también está paupus. Y ya después pues, se la juntaron a pauper y es una historia muy larga. Pues tiene sentido, es ¿cómo se llama? Es el antólogo, la antítesis de Rick. Pero ahí te va. En aquellos tiempos, la gente que era pobre, estamos hablando de hace 10 siglos pasado. Las personas que eran pobres eran animales no producían, el campo no producía, ellos no estaban trabajando. Las causas de la pobreza, así. Y entonces pues decían que son pobres. Y luego los que sí trabajaban mucho, que tenían esa habilidad que sabe hacerlas. Y pues decirle a alguien rico y a alguien pobre en el pasado sí tenía sentido. Pero ahora ya cambió la sociedad, ahora ya no vivimos en una sociedad. La gente no tiene sus granjitas, vivos, y no como nuestros bisabuelos, ni a lo mejor se empezó a tener alguno que vivía ya en el cerro, en el rancho. Sí, todavía las tres generaciones se veían muy presentes. Se me quedó muy grabado un dato en la primaria, los libros de historia, que en tiempos de la revolución, el 70% de la población de México vivía en el 30% vivía en el 70% que vivían en el campo, pues tenían digo, así, o sea, era una posición. Cuando la revolución industrial empiezan a hacer fábricas, la gente se muda del campo a la ciudad, a dinero, ahora la mayor parte de la población está asalariada, son empleados de personas, y por el salario, con el dinero. Entonces estás diciendo que esa se impuso. Tiene que ver con el salario, o sea, los que son ahora pobres no es porque no produzcan, ahora son pobres, pues ya no es la misma pobreza que antes. Creo que me acuerdo que con uno de los locos de aquellos, hablando de eso precisamente, y él no entraba en la cabeza que, pues, porque él tenía su puestecito de hot dogs y una imprenta, y decía, no, es que no es poco. Oye, pero tú le decías, para no entender la que son pobres. para que tengan una dignidad. No, ¿por qué? Si no estudian, si no se lo merecen. El merecimiento era de los temas que salían. Sí, yo tuve una vez cuando estoy con personas de clase media, tú puedes hacerles esta pregunta. A ver, si tú en tu empresa que al año te produce 10 millones de una empresa establecida, tú miras de esos 10 millones que te da al año, agarrar 5 millones y multiplicar el salario de tus trabajadores, con esos 5 millones te da muchísimo la vida. Y tú seguirías ganando 5 millones, o sea, seguirías siendo una vida, y no le vas a decir a la gente, eres pobre, o casi. Estás produciendo con poder. La gente te dice pobre, tú produces poco. Ahí es donde está la manipulación de la palabra, porque realmente el que está produciendo poco generalmente. Y ahora en el pasado, la sociedad se dividía en reyes, clase gobernante, la burgo, ¿no? Los reyes tenían dinero porque pues administraban la riqueza del país, ¿no? Los impuestos, los administradores, los trabajadores. Entonces la riqueza provenía del... Y ahorita hay otra nueva forma de ganar dinero. Todo el dinero, la gente empezó a convertir a un comerciante, vamos a decirlo, cuando existíamos la gente intercambiaba productos por productos, o sea, una economía abierta. Entonces la gente, tú dabas a cambio algo y recibías a cambio algo, que normalmente era el... Pero luego cuando aparece el dinero, la gente precio y ya el equilibrio entre un producto y el precio ya no es. Entonces ese desequilibrio hace que la gente empiece a ganar más dinero. Tiene también que ver con la oferta y la demanda y la manipulación de la oferta y la demanda. Porque ustedes se ven bueno, yo las películas siempre como que quieren generar un deseo de algo que no necesitan. O también sobrevaloran las cosas que quieran vender, lo venden carísimo. Entonces, ya hay una palabra comercial. Cuando la gente empieza a hacer estos trueques, hacemos un lugar donde todos los fines de semana nos reunamos para hacer trueques. La gente empezó a decir, yo voy a llevar mi mercancía, pero venderla y sacar dinero.
Entonces, la palabra mercancía es un producto que tú lo haces no para consumirlo, sin significado. Y un comerciante es una persona que solamente se dedica a comercio, o sea, a llevar productos para vender. Es esa forma de ganar dinero, es comprar y vender. Alguien produce algo, tú se lo compras, luego se lo vendes a vendes más caro. Realmente tú como comerciante no eres un trabajo. Oye, pero hay algo muy curioso, los comerciantes llegan a tener mucho poder. Sí, porque si tú eres productor, tú tienes un límite. No más tengo. Entonces yo como trabajador no puedo sobrepasar ese límite. No me van a salir otro par de manos. Yo a donde llegue y ya no puedo. Un comerciante en cambio puede ir con varios proveedores. A ver, tú véndeme 1000 unidades de esta, tú véndeme 1000 de esta, yo le vendo 2000 a esta persona. Y mientras haya productores que le provean y mientras haya comprar ganar dinero es límite. Fue ahí donde... Ahora burgués significa... Burgos eran las ciudades que estaban... Entonces hablar de un burgués era alguien que vivía en una ciudad amurallada. No sé por qué siempre lo relaciono con hamburguesas. Sí, los burgos. No son los que comen hamburguesas, que quede claro. Pues hablar de burgos decías, eran que no lo mismo, pero donde se mantenía la... Y mira, ahorita que lo mencionas, donde con la etimología y la manera en que se maneja el lenguaje, había varias personas que declaraban que parte, claro, hispanoamérica, también los países pobres, se los atrevían a lenguaje, lo cual me parece muy absurdo, porque no tiene nada que ver con la... Entonces, ellos decían que el lenguaje sajón siempre relacionan riqueza. La palabra rico sí viene de... no es cierto, de una raíz indoeuropea. Derecho, diestra. Es una persona rica, supuestamente es una persona diestra, fuerte. Por ahí va la cosa. Ellos donde decían, igual, como lo usaban en el momento de hacer dinero, ellos no ganaban dinero como lo ganamos en Hispanoamérica. Por mala suerte, se llama algo del azar. Tú ganas esto al azar. La lotería. Pero lo que no tienen en cuenta es que ganar también se refiere a algo que tú consigues con tu esfuerzo. Entonces tiene dos significados. Y allá es earn, que es más como conseguir o generar. Entonces, desde su punto de vista, y que bueno, también viene de la raíz y ellos era generar el dinero. Entonces, cuando se crearon los protestantes, ellos veían una manera de crear dinero, no de estarse. Esto les ayudó. También, pues ahí dicen que la diferencia, pues obviamente lo que hay como una de sus reformas, no ames tanto al prójimo, a ti mismo, ámate a ti más. Mira lo que decían, yo realmente lo dudo. Yo realmente, porque si te pones a verlo, el egoísmo está presente. Ahí los problemas han venido. Pero es que los anglosajones son muy creativos. O sea, aunque sean protestantes, son personas muy creativas. Esa herencia no se ha difuminado. Para mí creo que fue un mal análisis. Querían poner como personas muy egoístas. Sí, también te decían que una estructura donde te los ponían más de que, ok, no solo vamos a hablarnos de ayer, sino vamos a meter en los más recónditos. Y no sé si eso, yo también lo dudo. Lo que sí vi es que no se ha vendido con no sabía, lo que yo sí noté en sus comunidades enviaron a estar más en que no sé cómo haya sido el catolicismo, pero esta estructura que funcionó durante muchos años en un estándar y evitar exceso, yo no vi que realmente se crearan las comunidades que inclusive en la escala más, las monjas eran las encargadas de hablar o de encargarse de que se mantuviera un orden en la comunidad. Y ellos les llevaban educación, les llevaban sanidad, les oficio, o sea, realmente participaban y apoyaron en salida. Pero los que no estuvieran dentro de la estructura de la iglesia no cooperaban. Y yo creo que ese fue el mayor error de los católicos. Y del lado de los cristianos, no nomás son los sagrados de la iglesia, si no te has notado con esa diferencia. Hay algunos, pero hay de todo. Bueno, dejamos un lado las sectas y lo que ha sido torcido. Hay gente que hay malentendido a eso en Jesús. Hay un capitán buena, o sea, conocido como una persona, una vez es una buena, y llega con Jesús y le dice, maestro, ¿qué tengo que hacer para ganarme el cielo? Le dice, a ver, sabe, pero siempre no, y le dice Jesús, damos una cosa, vende toda tu riqueza, todo tu dinero, deshazte de él y vente y sígueme, vamos a tu billete. Y entonces Jesús usó una frase que dijo, es más fácil usar un camello por el ojo de una y hacer el talón. Esta también es una de las críticas, y todos mencionan esta parábola, que la iglesia católica, ¿cómo se llama? Una persona rica, te aseguro que hay gente por la hablando de los abogados, ¿no? Simplemente las mujeres que tienen las dos. Entonces, una persona con mucho dinero es una persona que va a tener más tentaciones y que va a tener acceso a ofrecer y él también puede pagarlas. Una persona que tiene mucho dinero muchas veces confía más en el dinero. Con Dios se ve eso que relaciona, me guardura, tengo dinero, tengo dinero. Entonces, toda su confianza la ponen. Luego también esas personas a veces se sienten que se empiezan a ver a los demás como inferiores. Te pones a pensar en todos estos de la riqueza espiritualmente, si no tienen maldiciones, pruebas, Dios. Y es lo que se refiere Jesús. Para un rico es más difícil entrar al reino. Y mucha gente dice que está la iglesia en contra de ese católico, no sé, tiene que es más difícil. Entonces, lo que, bueno, yo podría interpretarlo de esta manera. Quería decirle a Jesús, oye, si realmente estás comprometido, vente conmigo. ¿Quieres tener seguro al cielo? Vente para acá.
y el comer, no, mejor me voy con mi dinero. Rechazó a Jesús y no es que le dijeras una mala persona por ser rico. Simplemente, si tú quieres realmente comprometer el camino de personas que es un camino de... Entonces allí ha habido, yo creo que sí ha habido una malinterpretación, como ha habido una malinterpretación de... Que vemos en lo que dices del terrorismo. Jesús nunca dijo que ser rico fuera difícil. La palabra difícil no es lo mismo. Y eso también pasó con lo de... el de una mejilla y con la otra, con esa parábola, con ese ejemplo, que también se ha usado durante años para decir que los católicos o los cristianos deben ser sumisos. Cuando Jesucristo, analizando, es inteligente, no sea violento. Yo lo entendía más que decente en ese tiempo, si te volteaba así, era por un nivel. Te veía como su igual, o entonces decía Jesús, si te voltearon una mejilla, pues ahora que te pegue la otra, pegarte así. Ya somos iguales. Y entonces sabes que la persona no lo iba a hacer porque no te quería ver como su igual. Entonces, qué inteligente, ¿no? O sea, no con inteligencia. Algo sí fue la historia, y las personas perversas han torcido este significado para salirse con la suya y que te pongas en un plan de sumiso. Ahorita los musulmanes, que no son católicos, los que no son cristianos, que son ateos, y personas perversas le dicen, oye, ¿cómo te vas a defender? Soy cristiano. Oye, tienes que ser muy bondadoso y darme todo lo que tú tienes, a pesar de que yo fui muy bueno contigo. O no eres buen cristiano. A mí, o católico. Y yo creo que también abusaron por el lado de la pobreza, por la adquisición de bienes. No es que, amigo, tú estás mal, la riqueza no te da felicidad. Ve ahorita cómo... Hay otro ejemplo que lo veo de rico y de pobre. Hay otro rico también en la Biblia. Y saquearon un vato chaparrito, pero de mucho billete, ¿verdad? Llega Jesús, llega un montón de gente, porque no podía. Y se trepa a un árbol. Y cuando va pasando Jesús por ahí, lo voltea, lo ve, prepara tu casa porque hoy voy a cenar contigo, porque voy a quedar. Me conoce Jesús, no se regresa y empieza a arreglar un banquete, invita a un montón de gente. Y llega Jesús. Escucha la plática de Jesús ahí en esas. Y dice, después de escuchar así, la mitad de mi riqueza la voy a dar. Que me debas y yo te quité algo de forma injusta, le voy a regresar el doble. Dígame, si tiene argumentos de que yo le quité indebidamente, le voy a regresar el doble. Me debe. Y en adelante, lo que yo gane, voy a. Empieza a hacer un montón de. Entonces están estos dos, el saqueo que se hizo cambios y el otro joven rico que no quiso abandonar. Porque me recuerda a una situación de. Como ustedes saben, los judíos han sido perseguidos, más bien han sido rechazados por todas las sociedades, no porque haya racismo, sino por sus actitudes y sus costumbres. Y en esta parte de Shakespeare, en una serie de cuentos cortos, explica que había un judío, pues como ustedes saben, los judíos son famosos por ser los usureros, dan préstamos pero con trucos y con interés impagable. Entonces, pues obviamente le tocó prestarle un acuerdo de bueno, de un lugar de oro. Y esta persona no le quería perdonar la deuda porque si él no lo podía pagar, le iba a dar su brazo. No me acuerdo. Y estaban en juicio diciendo, oye, pero pues es que no te podemos dar su brazo. Eso va en contra de nuestra reglas, de nuestra moral. Y el judío decía, no, pero si no me cumplen, entonces su civilización, su rey.